Buenas tardes, queridos cachimbos, los saluda el profesor Rolando Rocha, nuevamente para desarrollar el tema de esta semana, semana sexta nada menos, acerca de las inferencias en la comprensión lectora. Ya hemos adelantado algo en las primeras semanas cuando hemos visto cada ítem vinculado con la comprensión lectora, ¿no? Pero ahora vamos a razonar un poco más el concepto de inferencia a la par de ciertos ejercicios que nos han planteado a manera de aplicación. Lo medular que tenemos que saber en rigor y que vamos a poder explicitarlo propiamente ya en las actividades es que la inferencia no es sino un mecanismo cognitivo que hace posible que tanto en el discurso como en la lectura seamos capaces de recobrar información, llenar vacíos informativos, explicitar lo que es implícito en el texto y en el discurso también, ¿no? Lo que quiero decirles con esto es que la inferencia no solo se utiliza para leer. En realidad, cuando nosotros interactuamos oralmente, también inferimos mucha información. Basta con un gesto probablemente, con el tono de voz, con ciertos ademanes, esas podrían ser pistas que podrían precisar de el mecanismo inferencial justamente para poder definir cuál es el sentido, cuál es la intención de quien está enunciando, etcétera, etcétera. Entonces, la inferencia es eso. Lo primero que tendría que decirles yo es que tengan cuidado cuando resuelvan preguntas de inferencia por una razón. Me ha pasado a mí en este ciclo y también en realidad en los demás ciclos, que los alumnos muchas veces tienen la inclinación a marcar una pregunta literal o casi literal del texto como si fuera una respuesta correcta, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, porque el constructor del ítem en muchos casos va a derivar o va a colocar como parte de los distractores una afirmación que se aproxima mucho al texto. Probablemente le cambie una palabra, si por ahí la afirmación está vinculada o asociada con una perífrasis verbal, él más bien precise de un verbo, o por ahí suprima algunos componentes de la afirmación, pero si esta información está directamente planteada en la lectura, entonces eso no se infiere. Dicho esto, entonces vamos a pasar a resolver las actividades de inmediato, y a partir de las actividades vamos a extender un poquito más a qué nos referimos con inferencia. Entonces, mis estimados cachimbos, dice aquí en semana sexta, las inferencias en la comprensión lectora, y dice así: estas permiten establecer conexiones entre el nuevo material del texto y el conocimiento ya existente, lo cual es cierto. A partir de los datos que el texto te brinda, tú lo que puedes hacer es derivar más datos, ¿no? La inferencia justamente sirve para eso. Y esto lo que nos hace, eso es lo que hace posible que la lectura sea un móvil de comprensión profundo, ¿no? Porque hay un marco de relaciones entre lo que tú ya conoces y sabes, el conocimiento que tú manejas, y lo que vas a ir leyendo en los textos, ¿no? Y en ese sentido la lectura puede ser incluso un mecanismo de cultura general, ¿no? Es lo que siempre les recomiendo a mis alumnos. Más allá de lo inmediato que supone leer, lo que es más interesante es definir cómo la lectura permite que nosotros podamos obtener más conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento a su vez lo relacionamos con el texto nuevo. Pero además, una función muy relevante de la inferencia es que la inferencia permite que podamos cubrir los vacíos informativos. Esa es una cuestión que tenemos que dejar bastante en claro. No hay manera de que la inferencia no permita superar este nivel superficial del texto. El texto nos brinda información directa y a partir de esa información directa entonces podemos cubrir datos que el texto no brinda. Es posible que podamos establecer esas conexiones. Es razonable y además es necesario para que podamos comprender de manera más acertada la lectura. Entonces, en ese sentido, vamos a pasar a la actividad número 1. Nos indican aquí que debemos leer detenidamente los textos y además responder a las preguntas. Y eso es lo que vamos a decir de inmediato. Y bien, aquí este es un texto de Rodríguez en National Geographic, dice lo siguiente acá: la teoría de la mímica mülleriana lleva el nombre del naturalista alemán Fritz Müller, quien propuso el concepto por primera vez, esta mímica mülleriana, ¿no? En 1878, ¿no? En el siglo XIX, nada menos. Algo menos de 2 décadas después de que Charles Darwin publicara El origen de las especies, en 1859. La teoría de Müller propuso que las especies se imitan entre sí para beneficio mutuo. Por ejemplo, predice que 2 poblaciones de mariposas igualmente tóxicas o de mal sabor se parecerán entre sí porque ambas se beneficiarán al compartir la pérdida de algunos individuos.
mediante el aprendizaje por parte de los depredadores de lo mal que saben o de su toxicidad. Esto proporciona protección a través de la cooperación y el mutualismo. Dicha teoría discrepa con la teoría de la mímica batesiana, ¿no?, denominada así en homenaje de Henry Waller Bates, quien fue el primero que la esbozó. Esta segunda teoría, por su parte, propone que las especies inofensivas imitan a las dañinas para protegerse, ¿no? Bueno, ahí tenemos eso. Pareciera que es una cuestión de contagio, ¿no?, compartir estas propiedades. En el caso de las mariposas que nos ocupan en el texto es la toxicidad o el mal sabor. Y entonces arranquemos con las preguntas de inferencia. Y bueno, vamos a ver los puntos discrepantes y también las claves correctas, ¿sí? Dice aquí lo siguiente: se infiere de la mímica mülleriana que las especies inteligentes tienden a ser más agresivas. No estoy seguro a qué se refiere con especies inteligentes. Aquí nos están hablando del caso de las mariposas. Y la teoría fundamental que propone Müller es que las especies se imitan entre sí a través de una relación de beneficio mutuo, ¿no? La clave A entonces no puede ser ni a balas. Yo no sé qué cosa tiene que ver la inteligencia de las especies con la agresividad. No hay en realidad nada que nos oriente esa como respuesta. La refutación del modelo evolutivo creado por Darwin. Tampoco esa es la clave. Aquí el texto, digamos que se decanta por hacer un pequeño desarrollo sobre la mímica planteada por Müller y que en realidad tiene consistencia con lo que él sospecha que es el éxito de las especies, ¿no? Es una teoría que se propone algunos años más tarde del origen de las especies de Darwin. Alternativa C, propuesto la mímica mülleriana, propuesto por la teoría de Henry Bates, ¿no? Bueno, esto ni siquiera tiene sentido, ¿no? Parece que se les ha pasado el verbo aquí. Se infiere de la mímica mülleriana, que fue propuesta, probablemente pueda ser, aquí voy a completar esto, que fue propuesta por la teoría de Henry Bates. Bueno, y eso no tiene ningún valor, ¿no? Y finalmente se infiere de la mímica mülleriana que coloca la supervivencia de la especie sobre la existencia individual. Y eso es cierto, porque hay una colaboración, ¿no? Hay una colaboración recíproca. Entonces la clave es dedo. Para poder sobrevivir entonces hay un espíritu colaborativo, ¿no? Se deduce que una discrepancia fundamental entre las teorías de Müller y Bates se relaciona con las capacidades que reconocen en especies diferentes, parte del número de especies que se benefician de la práctica mimética. Lo que dice Bates es lo siguiente, ¿no? Dice, dicha teoría discrepa, en realidad discrepa de la teoría de la mímica batesiana, denominada así en homenaje a Henry Waller Bates, quien fue el primero que la esbozó. Esta segunda teoría, por su parte, propone que las especies inofensivas imitan a las dañinas para protegerse, ¿no? Entonces, esa sería la propuesta de Bates. Esa no puede ser la clave, entonces, ¿no? La clave A se relaciona con las capacidades que reconocen especies diferentes. No, dice claramente que son las débiles las que imitan a las fuertes para poder sobrevivir. Parte del número de especies que se benefician de la práctica mimética, ¿no? Radica en el modo en que procesaron los conceptos que formuló Darwin y nace del hecho de que existen menos especies peligrosas en el planeta. En el caso de la teoría mülleriana, tanto la especie que copia, digamos, la capacidad de la especie fuerte, las dos en realidad establecen una relación recíproca de beneficio mutuo, ¿no? En el planteamiento de Bates, más bien es una de ellas las que se beneficia en desmedro de otra, ¿no? Entonces, más o menos la lógica es esta, ¿no? Si queremos nosotros pensar en la propuesta de Müller, acá tenemos la especie 1 y la especie 2, va a haber una relación recíproca y entonces ambas se van a beneficiar. Pero en el caso de Bates, si lo voy a colocar en rojo, solamente una de ellas nada más se beneficia, mientras que la otra no. Y entonces, ¿cuál sería la clave correcta? Se deduce que una discrepancia fundamental entre ambas teorías es que el número de especies que se benefician de la práctica mimética cambia, ¿no? Para el primero van a ser ambas, para el segundo va a ser solamente uno. Bien, esa es la clave correcta. Vamos ahora con el texto B. En las profundidades marinas, ciertas especies de tiburones transforman la luz azul del océano en un color verde brillante, que solo otros tiburones pueden ver. Al respecto, un grupo de investigadores ha identificado al que es el responsable de esa tonalidad, una familia previamente desconocida de metabolitos, nombre que se le da a cualquier molécula utilizada o producida durante el metabolismo.
Se sabe que este tipo de metabolitos es fluorescente y que en otros vertebrados desempeña un papel para el sistema nervioso central y el sistema inmunitario. No obstante, el mecanismo que opera en los tiburones es diferente a los de otros animales del océano superior, como las medusas y los corales, que comúnmente usan proteínas fluorescentes verdes para transformar la luz azul en otros colores. Es un sistema completamente distinto. Ellos pueden verse entre sí, pueden verse sin que otros animales puedan hacerlo. Tienen una visión, aquí este entre está de más, por favor permítanme corregir esto. Es un sistema completamente distinto, ellos pueden verse sin que otros animales puedan hacerlo. Tienen una visión completamente diferente del mundo en el que se encuentran debido a estas propiedades biofluorescentes que exhibe su piel y que sus ojos pueden detectar, añade Crawford, autor principal de la investigación, ¿no? Entonces, ciertas especies de tiburones, dice aquí, hacen una transformación de la luz del océano en un color verde brillante, ¿no? Y esto a su vez es visto por otros tiburones, son los únicos que pueden ver. Y entonces la investigación de la cual se habla aquí en el texto más o menos precisa cuál es el elemento que desencadena esa tonalidad, ¿no? Y dice que es un metabolito, en rigor es lo que se señala aquí en el texto. Y entonces arrancamos con la pregunta número 1. Se desprende, mis queridos cachimbos, de la lectura que la existencia de tiburones que adoptan un color verde brillante supone que poseen un parentesco evolutivo con otros animales del océano superior. ¿Sí? La biofluorescencia mejora las capacidades reproductivas de su especie. Ciertas especies usan proteínas fluorescentes verdes para variar su piel y finalmente su sentido de la vista ha alcanzado un nivel de especificación admirable. Entonces esta adoptación de un color verde brillante va a implicar que posean un parentesco evolutivo con otros animales del océano superior. No hay ningún parentesco, ¿no? Esto se refiere o está desencadenado, está gatillado por una serie de metabolitos, es lo que señala en el texto. Entonces no podríamos desprender que existe un parentesco con otros animales del océano superior, ¿no? Con una ballena, se me ocurre, un delfín, una orca, no tiene nada que ver eso. No es una cuestión de parentesco, ¿no? Lo que se ha detectado es cuáles son estos metabolitos que están involucrados en este cambio de color. B. La biofluorescencia mejora las capacidades reproductivas de su especie. Bueno, en realidad, en el texto nos hablan de una transformación de color en rigor y que además solo los tiburones pueden detectar, ¿no? No hay en realidad otra especie que pueda establecer esa escogencia luminosa en las profundidades del mar. ¿Sí? Ciertas especies usan proteínas fluorescentes verdes para variar su piel. Tampoco eso, ¿no? Son metabolitos, dice aquí, y finalmente su sentido de la vista alcanzó un nivel de especificación admirable, ¿no? Eso podríamos deducir, porque únicamente son los tiburones los que son capaces de poder percibir esas tonalidades verdes, ¿no? Esas verdes brillantes. La clave correcta es la D, ¿no? Se ha habido pues una evolución que ha permitido que los tiburones sean capaces de detectar eso en las profundidades marinas. Esa es una proeza biológica. Y finalmente la pregunta número 2, se infiere que la investigación de Crawford y su equipo, alternativa A, ha sido el producto de por lo menos una década de observaciones minuciosas. Esa no puede ser la clave. Resuelve un enigma al brindar una explicación causal de una afirmación previa, ¿no? Se supone que en el texto nos señalan de que ya hay referentes respecto a esta propuesta, no es que sea una propuesta completamente nueva, ¿no? Ya hay en realidad marcos explicativos que tratan de definir qué es lo que hace que el tiburón pueda percibir estos colores, ¿sí? Entonces, la clave correcta es la alternativa B, ¿no? Resuelve un enigma al brindar una explicación causal de una observación previa. Ya había una observación previa, sí, pero no había una explicación. Y entonces lo que hace Crawford y su equipo es plantear una explicación causal. ¿Qué es lo que determina, no es cierto, esa tonalidad de color que solamente los tiburones son capaces de percibir? De todas maneras, pasamos revista a las siguientes claves. Alternativa C, aporta el conocimiento de las diferencias entre los animales mamíferos marinos, no sé qué tiene que ver el tiburón con los mamíferos. Y finalmente D, ha ofrecido una exposición sostenida de las propiedades de la visión del tiburón. No es una exposición sostenida, ¿no? Es un trabajo de investigación sostenido. Y en ese sentido, ese trabajo de investigación sostenido ha determinado cuáles son los mecanismos que están involucrados
en la detección de esa tonalidad verde por parte de los tiburones. ¿Sí? Bueno, dicho esto, pasamos al siguiente texto. Y dice así: la historia del golem ha fascinado a escritores y cineastas de nuestra época, en parte a causa de sus semejanzas con otros relatos que han cautivado la imaginación popular, como el del monstruo del Dr. Frankenstein. Sin embargo, en el caso del golem, uno no se halla ante una pura creación novelesca. El motivo está muy arraigado en la tradición religiosa judía. De hecho, se inspira directamente en la Biblia. En efecto, en el Génesis se narra cómo Dios creó a Adán a partir de la tierra. El nombre Adán procede de la misma raíz hebrea que la palabra Adamá, tierra, insuflándole el aliento divino que no solo le dio vida, sino también un alma. A partir de este pasaje del Génesis, algunos estudiosos judíos especularon sobre la posibilidad de una réplica humana del proceso de creación, del proceso de creación divina, moldeando una figura de barro, el golem, a la que se daba vida mediante una serie de rituales mágicos. Algunos rabinos interpretaban el golem en un sentido místico y pensaban que no era más que una metáfora sobre el despertar espiritual del ser humano tras su contacto trascendente con Dios. Otros, en cambio, llegaron a pensar que una persona piadosa que poseyera conocimientos especiales podía crear un ser humano artificial a partir de materia inorgánica. Así se discutió la posibilidad de que durante sus primeras horas de vida Adán hubiera sido un golem o que el profeta Jeremías hubiera creado uno por sus propios medios. Muy bien, es lo que tenemos aquí, mis queridos cachimbos. Pasemos entonces a las preguntas de opción múltiple. Primera pregunta: de la segunda interpretación de que algunos rabinos formularon sobre el golem, se desprende que, bueno, vamos a arreglar un poco eso, ¿no? De la segunda interpretación que algunos rabinos, de que está además, formularon sobre el golem, se desprende que, alternativa A, impugna que la historia de la humanidad proceda de esta criatura, ¿no? Se encuentra más próxima al relato del monstruo de Frankenstein. Reniega la tradición religiosa para fundar un nuevo simbolismo y sugiere que el profeta Jeremías experimentó a Dios en su interior, ¿no? Entonces, de esta segunda interpretación que algunos rabinos formularon sobre el golem, se desprende que, alternativa A, nuevamente impugna que la historia de la humanidad proceda de esta criatura. No, eso no dice el texto, y nos piden justamente la pregunta es de inferencia, ¿no? Se encuentra más próxima al relato del monstruo de Frankenstein. Esa es la clave correcta, ¿no? Porque finalmente es una creación, pues, ¿no? Es una creación, es como el hombre jugando a ser Dios. Pregunta número 2. Se infiere que la primera interpretación de los rabinos sobre el golem se vincula con la doctrina, la iluminación, los dogmas, la metafísica, ¿no? Iluminación, digamos que puede concebirse como esclarecimiento profundo del alma, ¿no? Un esclarecimiento místico, individual. Entonces, esta definición coincide con la concepción del golem, el cual se entiende como una metáfora de desarrollo espiritual, ¿no? La clave correcta aquí sería la alternativa B, aunque no me convence mucho porque iluminación no nos remite directamente a eso y la palabra está fuera de contexto, es lo mejor que tenemos. 3. Es válido colegir del texto que una posible diferencia entre el monstruo de Frankenstein y el golem, alternativa A, resulte de la exégesis, es decir, de la interpretación de la etimología de ciertas palabras hebreas. Parte del hecho de que ambos tienen una existencia supramaterial. Surgió el trasfondo filosófico que adquirieron ambos en el siglo XX y radica en el papel que cumple la ciencia en la creación del primero. Entonces, el doctor Frankenstein cría, pero además crea a un individuo, ¿no? Ustedes tienen que leer esa obra, Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? Es estupenda. La clave correcta aquí en esta pregunta sería la alternativa D, radica en el papel que cumple la ciencia en la creación del primero. Pasamos al siguiente texto. Vamos entonces con la actividad. Dice aquí lo siguiente, ¿no? Perfil de usuario de redes sociales. Según Ipsos, 1.2 millones de usuarios de redes sociales entre 8 y 70 años del Perú urbano. No es en realidad, ya no es en realidad un digamos, recurso de jóvenes, ¿no? Las redes sociales. También las personas mayores las utilizan y con mucha profusión, ¿no? A veces una profusión preocupante. Y luego dice aquí, 11.2 son los millones de usuarios en redes sociales
de 8 y 70 años del Perú urbano, un 54%. ¿Cuáles son las principales cuentas? Bueno, Facebook en realidad se lleva la delantera, sigue WhatsApp con un 72%, YouTube, no sabía que YouTube era una red, 33%, Instagram 24%, Google más 18% y finalmente Twitter 10%, ¿no? Actividades en Facebook, ¿qué es lo que usualmente se hace, ¿no? Chatear, comentar, publicar fotos, dar me gusta, saludar por cumpleaños, y leer muros. En realidad lo que hace el Facebook es establecer logaritmos muy precisos de cuáles son tus gustos, tus inquietudes, y va sacando promedios estadísticos de eso, ¿no? Por esa razón, cuando abres tu cuenta, lo primero que ves es lo primero que vas a cliquear, ¿no? A ellos les interesa el tráfico virtual. ¿Y cuáles son los principales dispositivos de acceso? El smartphone es el 75%, una PC 28%, una laptop 19% y el celular el 11%, ¿no? A estas redes sociales. Y por aquí tenemos algún dato más, dice lo siguiente: seguimiento en redes sociales, 11% son fans de marcas, 23% consideran que las marcas han influenciado sus compras y el 20% sigue influencers, ¿no? Esos serían los usos de las redes sociales en rigor. Y entonces, dicho esto, queridos cachimbitos, vamos a pasar a resolver las preguntas de opción múltiple, que son varias ahora, son 3, y luego una pregunta de comprensión lectora, y pasamos a la sección B. Según la infografía respecto a la creación de cuentas en redes sociales, es válido inferir que el desarrollo tecnológico dentro del país es un fenómeno netamente de las ciudades, ¿no? Eso es falso. Aquí debió decir dentro del país. Es un fenómeno netamente de las ciudades. No, en realidad puedes encontrar en la zona rural también el uso de estas, así que la clave A no puede ser la clave correcta. El Facebook es el aplicativo que mayor atención congrega entre los usuarios, 98%. Eso es cierto, eso es falso, en realidad es cierto, nos dicen que es 98%. Pero esa no puede ser la clave porque nos están pidiendo lo que se infiere, ¿no? Y la alternativa B nos infiere, y eso ya se los había dicho, está planteado directamente en el texto, en la infografía, así que esa no puede ser la clave ni a balas. La utilización del correo electrónico ha repuntado en los últimos años en la nación. Eso es positivo, puede ser, no estoy seguro. Y los usuarios privilegian las aplicaciones que propician la comunicación inmediata. ¿Cuál sería la clave correcta? Por aquí, lo que tenemos acá es que el Facebook hay un mayor volumen de individuos que utilizan. En principio, porque entre las actividades principales están chatear, comentar, publicar, es la interacción, ¿no? Entonces la clave correcta sería la alternativa D. Los usuarios privilegian las aplicaciones que propician la comunicación inmediata, que tiene que ser ágil además. Pensamos en Facebook, en WhatsApp, sustancialmente, ¿no? Que son los que más usuarios han congregado. 2. Respecto a la imagen central de la infografía, se puede deducir que el joven A se encuentra desarrollando una actividad tediosa e inútil. B, prefiere acceder a Internet mediante el empleo de smartphone. C, solo accede a Internet con el fin de buscar relaciones amorosas. D, está leyendo mensajes por los que siente una clara simpatía. Bueno, la clave correcta aquí sería la alternativa B. Prefiere acceder a Internet mediante el empleo del smartphone, ¿no? El smartphone es la herramienta fundamental, 75% además dice acá. ¿Cuáles son los principales dispositivos o de acceso, ¿no? Pregunta número 3. Finalmente, de los datos de la parte inferior de la infografía se colige ¿qué? Vamos entonces con la alternativa correcta, ¿no? La publicidad a través de las redes sociales aún carece de un impacto decisivo. Porque en la parte inferior, ¿qué nos dice, no? 11% son fans de música. 23% considera que las marcas han influenciado sus compras. 20% sigue influencers. Entonces, no es que la publicidad asegure algo en el caso del Facebook, ¿no? Por ahí tenemos que 11 son fans de marcas, más bien. Y de alguna manera eso tendría que ver con la publicidad. ¿La publicidad alimenta el uso masivo de redes sociales? Sí, esa es una cuestión, digamos, es una condición necesaria para que eso ocurra, ¿no? La clave correcta entonces sería la alternativa. La publicidad a través de las redes sociales aún carece de un impacto decisivo, ¿no? Y es por esa razón que fans de música solamente existen en un 11%, considera que las marcas han influenciado sus compras un 23%, es en realidad un porcentaje bastante bajo. Vamos entonces ahora sí con la siguiente actividad.